charla va a comenzar. Es una charla sobre todo por la represión franquista. Tenemos de ponentes a Carlos, escritor de los campos de concentración de Franco, Emilio, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y la Agrupación Republicana de Moscú. Gracias por venir y nos fundan. O sea, va a empezar Carlos hablando, entonces cuando quieras darle, Carlos, te estamos escuchando ya. Muy bien, nada, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, un poco raro esto de hacerlo tan virtual, parece casi el gran hermano, ¿no? Ahí en ese patio que tenéis tan fantástico, con lo cual lo primero pediros perdón, porque me hubiera gustado poder estar personalmente, pero vivo un poco lejos, vivo por un pueblecito del Pirineo en Huesca y nada, me ha resultado imposible ir para allá. Así que nada, lo primero es dar las gracias por invitarme, por permitirme daros algunas pinceladitas de lo que ha sido mi investigación sobre los campos de concentración franquistas y sobre todo por la lucha que mantenéis. Llevo siguiendo desde hace muchos años lo que hacéis en la casica y bueno, me parece que esa es una de las vías, desde luego, ¿no? para intentar mejorar y cambiar algo este mundo de mierda en el que vivimos ahora mismo. Pero bueno, no me enrollo, yo me voy a centrar en los campos de concentración franquistas, que es solo una herramienta más, lo que fue la brutal represión franquista que tuvo lugar ya desde el mismo inicio del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936, y que no terminó, yo diría que hasta pasada incluso la muerte del dictador. Voy a compartir con vosotros, espero que esto funcione, porque antes hemos probado otra aplicación diferente y no tengo yo muy claro que esto se comparta bien, pero espero que sí. En teoría deberíais ver una pantalla con unas imágenes, ¿la veis? Se ve. Vale, fantástico. Bueno, pues os quería enseñar algún documentillo, ¿no? Porque una de las primeras cosas que os quería aclarar es que todo lo que os voy a contar es de campos de concentración oficiales. Es decir, no estoy hablando de términos subjetivos, ¿no? De, yo qué sé, un lugar horrible donde tenían prisioneros republicanos con alambradas o en unas condiciones infrahumanas y por eso le llamamos subjetivamente campo de concentración. En este caso vamos a hablar siempre de campos de concentración oficiales, es decir, los que el propio ejército franquista y la propia dictadura les llamaba así. Es muy curioso, patético también, que haya gente, los nuevos franquistas, los franquistas de siempre, que nieguen esto, que nieguen la existencia de los campos de concentración o les quiten importancia. Ahí tenéis 3 ejemplitos, 3 tonterías, porque hay cientos de documentos en los que aparecen información sobre esos campos de concentración en los que se dice sin ningún tipo de ambaje ese término, campo de concentración. Ahí tenéis, por ejemplo, los membretes de 3 de ellos, ¿no? El que funcionó en Castuera, en Celuán, en el Protectorado de Marruecos, o el que dirigía Falangistas de la Falange Española de las Fonts en Benalúa de Guadix. Como os digo, decenas de documentos, este es otro para que podáis verlo de uno de los campos de concentración que hubo en la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, donde venía incluso, pues eso, las existencias, el número de prisioneros que había en cada uno. Pues, no lo ocultaban los franquistas que querían hacer campos de concentración, que construían campos de concentración y para qué los querían. De hecho, fijaros esta portada de un diario falangista en plena guerra, en 1937, que se difundía en toda la zona que controlaban los sublevados, donde el lema era muy claro: crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos, para masones y judíos, para los enemigos de la patria, la justicia, la paz. El territorio nacional no puede quedar ni un judío, ni un masón, ni un rojo. No se escondían absolutamente en nada. Yo para esta investigación he tenido una doble vía, ¿no? Que se plasmó en este libro, Los campos de concentración de Franco, que es la principal, los archivos, como os digo, son archivos de ellos mismos, archivos de los verdugos, de los propios franquistas, militares y luego la dictadura. Con lo cual, en fin, absolutamente irrebatibles. Pero es verdad que eso sí nos permite explicar y hablar de todo lo que fue la creación del sistema concentracional franquista, pero hay aspectos que se nos quedan fuera. ¿Cómo era la vida en esos campos de concentración? Y eso solo nos lo podían contar los testigos, las víctimas, los que estaban allí, ¿no? Los supervivientes. Por eso hay una segunda vía de investigación que he utilizado, fue la de intentar contactar con los pocos supervivientes que ya quedaban con vida. La mayoría habían fallecido por
por la edad, y recuperar muchas memorias, muchos testimonios, tanto grabados como escritos, de supervivientes de los campos, para intentar tener una perspectiva completa de cómo se vivía en el interior de esos campos. Me podría tirar toda la charla hablando de estas condiciones de vida, pero creo que no tendría mucho sentido, ¿no? Como podéis imaginar, eran el miedo a ser asesinados en cualquier momento, a ser fusilados, a ser torturados, el hambre atroz, que era quizás lo segundo que más recordaban los propios prisioneros, porque apenas les alimentaban, la falta de condiciones higiénicas y de atención sanitaria. No había apenas médicos en ningún campo de concentración, por lo cual había epidemias, piojos, pulgas, en fin, las muertes eran muy frecuentes y desde luego los que conseguían sobrevivir salían con todo tipo de traumas y también de secuelas físicas y psicológicas. Como os digo, os lo podía contar todo esto y extenderme durante bastante tiempo más, pero creo que primero tendría un punto de morbo y segundo no sería tan real, tan cercano como si os lo cuentan ellos. Por eso creo y espero que se pueda escuchar. Os quería poner un vídeo muy cortito de dos supervivientes a los que tuve el privilegio de entrevistar de campos de concentración franquistas. Uno es Marcos Ana, al que seguro que conocéis, se hizo poeta allí en los campos y en las cárceles franquistas y fue de hecho uno de los prisioneros, el prisionero que más tiempo pasó entre campos de concentración y cárceles franquistas. Y el personaje que tenéis abajo, Luis Ortiz, un vasco maravilloso que pasó por 3 campos de concentración y por varios batallones de trabajos forzados. Con ellos, en un vídeo muy cortito de unos 6 minutos, ellos mejor que nadie os resumen cómo se vivía y se moría en los campos de concentración franquistas. Si acaso no se escuchará bien, me lo decís, lo paro y continúo. Carlos, si lo puedes subir un poquito. Los días había que formar para pasar lista y había que cantar el cara al sol. Yo recuerdo, claro, yo no lo cantaba, pero una de las veces alguien me dio un palo en los riñones y a partir de entonces tuve que hacer que cantaba. Porque si no movías la boca, te pegaba. Entonces comimos toda era para la primavera, estamos en abril, y nos comimos las flores de los almendros, pero estamos aquello pelado, ¿no? Porque estamos en cerca de 20.000 y claro, había lagartos por todos lados, con una piedra los aplastaban y se los comían crudos, lagartos crudos. Y alfalfa, no puedo comer alfalfa porque llevaba pues algún producto del pueblo, lo que sea, y yo me acuerdo que lo cambiamos alfalfa ahí cerca y como guardianes estábamos una de las veces una pierna de un ganado que ya la habían quitado la carne y entonces la tiraron a la campa. Pues cogió el hueso un tipo, un preso, en el momento que un perro de aquellos vagabundos que había por allí, pues también se les iba a coger el muslo, como si hubiera estado un lobo luchando con su nombre. El hueso era una pierna así de grande, entonces el mismo agarraría el hueso con los dientes del perro y el otro con las manos, pero al final el brazo izquierdo le destrozó. En cuanto al agua llevaba una persona fuera por la gente que lo trabajaba allí, cuantos lanchas en la sed y tal, y no siempre llegaba el agua para todos. Llegó a pesar 38 kilos. 38 kilos de un hombre que tenía que trabajar, que puede estudiar. Allí se desmayaban, están dementos. Ya aceite, había casi bien, no había barcos. Encima del río Éboro, allí pusieron unos pinos a 20 metros de altura, y allí, entre pinos, allí tenías que bajarte el pantalón y mirabas abajo, el río puede tener 15 o 20 metros de altura. Y decía, oye, aquí más de uno, o se ha caído volando y no. Y no el cuerpo, había cantidad de piojos y cantidad de pulpo. La ropa nos la tenían que hervir en unas pañeras grandes para matar los huevos de los piojos. Y allí te tocaban y llevaban a una habitación. No tenía luz, tenía una luz amarilla, pero para que toda la gente que llevaba aquí a la pared había sangre.
y trataban a la gente tremendamente mal, eran durísimos con todo. Eran procedimientos muy bárbaros y a veces muy sutiles, porque yo me acuerdo que una de las cosas que era más dura, y parece una tontería, era que después iban por una mesa y en las nalgas le daban velazos de estos de bombas, te daban y decían, no queremos que no digas nada, eso es me ya. Y al día siguiente te hacen otra vez y sobre esa carne macerada seguían macerando, seguían dando golpes. Yo tomaba nota en la máquina de lo que los presos declaraban. Y al preso que no le gustara lo que contestaba o que no contestaba, el guardia civil le daba un palo en los riñones. Era tremendo, porque ya te digo, lo que llevo dentro que todo era macerada. Y sobre ahí te golpeaban, saltaban la sangre y todo. Y desaparecía la gente, todo que se nos llevaba el día que podías que ese no iba a pasarlo bien, que probablemente les fusilarían o vete a saber lo que hacían. Yo despedía más gente que también y eso es lo que más me sabrá, la dignidad que tenía aquella gente hasta ahí, ¿no? Y aquella persona creo que nos iban a convencer de su política, ¿verdad? Que un error tremendamente grave, porque si aquí alguien te trata mal, pues generalmente no vas a ser tu amigo de la persona, aunque esto es la cárcel para que estaba, porque es lo que es tuyo, es una sociedad, y de verdad, eso no la demás porque era nuestra manera de ser. Hemos pensado en la venganza política, que hoy en día con infante velocidades por la libertad, ¿no? Pero nunca en que en una situación que nos permitiera cortar el cuello o torturar o fallar, porque vamos poco. He tenido que estar mucho tiempo pues callado. Afortunadamente mi mujer, que era más inteligente que yo, fue muy discreta en varios años. El vecino mío era policía. En el segundo piso de encima de mi casa era de la delegación nocturna. En el tercero era del sindicato. En el cuarto Dios sabe dónde se iba. Yo creo que hay que luchar por hay una memoria que permita que la justicia para como yo tenía unas piñas clavadas y ahora estoy enmalado. El famoso artista que quería morir con las botas puestas, yo quiero imitarle un poco, no voy a parar. Bueno, y no paró. Luis Ortiz, antifascista convencido, no paró hasta que falleció ya y no pudo más. Pero fijaros, lo que él decía, este silencio, ¿no? Este no hablar durante años, lógico durante la dictadura franquista, porque como él decía, ¿no? Uno era del sindicato, el otro de la adoración nocturna y el de arriba cualquiera sabe de dónde, ¿no? Había espías y había fascistas vigilando por todas partes. El problema es que tampoco habló durante los primeros años de democracia. De hecho, hasta el año 2000 y algo no empezó a contar su historia. Y esto sí que nos lleva a una reflexión que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Y es por qué esta gente, estos héroes antifascistas que habían luchado contra Franco primero, contra el fascismo en España, uno de las tropas italianas y nazis, que muchos de ellos, no en el caso de los campos de concentración franquista, pero otros republicanos después combatieron en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, permanecieron callados también en democracia. Bueno, la explicación es fácil, porque como esa transición lo que hizo fue echar un manto de olvido sobre lo que había ocurrido y dejar las cosas como estaban, esta gente, en lugar de ser considerados en aquel momento, cuando volvió la libertad, teóricamente al menos a España, de ser considerados héroes y haber animado a contar sus historias, seguían permaneciendo absolutamente en el olvido, sus historias serían olvidadas, la historia española sería falsificada, con lo cual incluso serían, en cierto modo, criminalizados. Tenían miedo a hablar, porque seguía existiendo en España la idea de si habían estado en la cárcel o les habían fusilado, habría sido por algo. No por defender la libertad, que fue el único motivo real, ¿no? Sino algo habrían hecho, que es lo que Franco durante 40 años se encargó de inculcar en nuestra sociedad. Eso fue un error, un desastre de nuestra transición, de cómo no hubo una ruptura con el franquismo. Fue una continuidad pactada, negociada y tutelada, de hecho, por los propios franquistas que se cambiaron de chaqueta de la noche a la mañana, de franquistas a demócratas, y toleraron ese tipo de cosas y toleraron
auspiciaron más bien el que se olvidara o se intentara no mirar hacia atrás para que no se conociera esta realidad. La realidad en este caso, estamos hablando de una parte pequeña, podemos decir, muy importante de la represión franquista, como fue los campos de concentración, pero lo mismo ocurrió absolutamente con todo. Vamos a seguir ya hablando de la segunda parte, ¿no? Que sería la parte a la que conseguí llegar a través de los documentos y en este caso, a ver si lo vemos, esperaros que no sé si lo he compartido, me parece que todavía no. Ahí. Bueno, ahora ya no sé ni lo que he hecho. ¿Veis un documento? ¿Lo veis? ¿O veis todo? ¿Qué estáis viendo ahora mismo? Estamos viendo una presentación para de PowerPoint. Vale, fenomenal, estupendo. Entonces, está bien la cosa. Disculpad. Bueno, lo que os decía, vamos un poco con ya la parte menos, entre comillas, humana, ¿no? Más histórica de por qué Franco crea este sistema de campo de concentración y cuál es un poco el proceso que se lleva a cabo. Antes, una pequeña pincelada. Esto sí que me resultó muy complicado, porque en este país, otra de las cosas que se hicieron muy mal durante la transición y que se han mantenido exactamente igual, de forma premeditada, es no cuidar los archivos, no dotar a los archivos de los medios necesarios para poder consultarlos, poder analizarlos y que todo este tipo de cosas salgan a la luz. Se destruyeron documentos durante la dictadura y durante los primeros años de la democracia. A día de hoy todavía hay fundaciones franquistas como la Fundación Francisco Franco o la Fundación Serrano Suñer que tienen documentos oficiales, no hablo de documentos privados, sino oficiales, que nos pertenecen a todos como sociedad y que sin embargo los tienen secuestrados en su poder. Aparte de eso, lo que os decía, hay una falta absoluta de recursos, tanto materiales y humanos, y una dispersión archivística brutal, lo cual hace muy complicado realmente el llegar hasta el fondo del asunto. Yo creo que ya casi es imposible, lo digo así abiertamente, conocer toda la magnitud de la represión franquista, porque muchos documentos se destruyeron y luego contamos con todos esos problemas archivísticos. Pero bueno, pese a todo, podemos armar cómo fue el sistema concentracionario franquista. También os dejo claro ya en este punto que tanto estas fotos como todas las que habéis visto en los vídeos, en ese vídeo que he puesto, pertenecen a campos de concentración franquista, no a cárceles, no a imágenes de centros de reclusión de otros países, sino campos de concentración franquistas. Este sistema concentracionario, hay que tenerlo como muy claro, fue solo una herramienta más de la represión que ejerció la dictadura. No es como ocurrió en el caso alemán, que siempre cuando pensamos en campos de concentración pensamos en que es lo peor, ¿no? Pensamos en Auschwitz, pensamos en Mauthausen, y es verdad que en el sistema represivo alemán los campos de concentración fue el sumo, ¿no? Lo peor de lo peor. En el caso franquista no fue así. Un lugar o un sistema horrible, con más de 300 campos de concentración, donde las condiciones, como ya hemos visto, eran terribles, pero era uno más, porque al final en las cárceles se sufría tanto o más que en los campos de concentración. Así que en este caso no tenemos que dar por hecho ni pensar que los campos eran lo peor del franquismo, sino que fue solo una herramienta más de esa brutal represión que ejerció y que tenía desde luego varias patas, ¿no? Y además un segundo aspecto muy importante es destacar, seguro que luego Emilio os cuenta más de esto, que la represión fue una represión meditada y premeditada antes de la sublevación. Es decir, no estamos hablando de empieza una guerra social, ¿no? Que parece que hay una guerra que surge por arte de magia, no por un golpe de Estado promovido incluso por la Alemania de Hitler y por la Italia de Mussolini, sino que parece que aquí de golpe empieza una guerra, nos empezamos a matar entre todos y claro, los dos bandos cometen muchas barbaridades. Esto no fue así. O sea, primero hubo un golpe de Estado que fue el detonante de todo lo que ocurrió. Luego, es cierto, obviamente, que durante la guerra ya hay excesos y brutalidades en las dos partes, como es lógico, porque estamos en una guerra, pero hay diferencias absolutamente brutales entre lo que ocurre en una zona y lo que ocurre en otra. Y una de ellas es esta que os comento. En el caso franquista estaba premeditado, es decir, la represión iba a ser brutal, pasara lo que pasara. Hay que tener en cuenta, de hecho, que ellos contaban con que el golpe de Estado iba a ser rápido. En unas pocas horas, en unos pocos días, iban a controlar todo el territorio nacional. Y aún así tenían claro que lo que iban a hacer es exterminar, hacer un genocidio ideológico. Y contamos también con las pruebas documentales que lo demuestran. Una de ellas son las llamadas directrices secretas del general Mola, que eran las directrices que enviaba
a sus compañeros que estaban preparando el golpe de Estado. En abril de 1936, es decir, 3 meses antes del golpe de Estado, ya circulan estas premisas, estas órdenes de cara a cuando se produzca el golpe, y una de ellas es la que tenéis ahí, decía con claridad: objetivo, eliminar a los elementos izquierdistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc. Ahí entraba todo. Y luego decía: la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, aplicando castigos ejemplares. Otra de las cosas que decía Mola en estas directrices era que uno de los colectivos que tiene que ser especialmente castigados, tiene que ser especialmente duros con ellos, eran los militares que no se sumaban a la sublevación. Eso no lo podemos olvidar. Se da por hecho que todo el ejército se sublevó, ni muchísimo menos, lo sabéis bien. Una parte importantísima del ejército que mantuvo su lealtad a la república, a la democracia, y que fueron los primeros en caer, los primeros en ser asesinados, porque, como os digo, estaba premeditado. Esas eran las órdenes, esa era la estrategia que tenían los golpistas, y, como os digo, pensando en que no iba a haber guerra, en que no iba a haber una resistencia como la hubo por parte de los republicanos, sino que en unas pocas horas iban a controlar todo el país y se iban a dedicar a, como decía Mola, eliminar a todos aquellos que no pensaban como ellos. Y de hecho, la estrategia se cumplió y tenemos también las pruebas, es decir, donde el golpe de Estado efectivamente triunfó rápidamente, la represión fue igual o más brutal que en el resto de zonas de España donde sí hubo guerra. Y ahí tenéis algunos ejemplos. En el Protectorado de Marruecos, 800 asesinados, la mayoría de ellas militares, por cierto. Canarias, 2.600, 3.000 asesinados. Navarra, 3.500 asesinados. Territorios que no hubo guerra, insisto. Lo ocuparon rápidamente y se dedicaron a asesinar a, colectivos especialmente peligrosos para ellos, ¿no? De hecho, en Galicia tenemos un ejemplo perfecto. 4.700 asesinados hubo en Galicia, territorio que tampoco hubo guerra, y quienes estaban entre ellos: gobernadores civiles de las 4 provincias, es decir, el poder político, al menos 38 alcaldes, los de las ciudades más importantes también entre ellos, 2 generales y un contraalmirante. Volvemos al tema de los militares que se opusieron al golpe de Estado, y mujeres como la esposa del gobernador civil de A Coruña, Joana Capdevila, que encima tenía un segundo, entre comillas, delito, y era una mujer comprometida, una mujer feminista que fue asesinada pese a encontrarse embarazada en el momento de su muerte. Es decir, tenían claro que querían eliminar a quien no pensaba como ellos, y en ese grupo entraban los políticos, los militares, las feministas, los sindicalistas, anarquistas, etc. Y también, no lo olvidemos, intelectuales y maestros. ¿Cómo fue ese sistema concentracionario franquista que crean desde ya el 18 de julio del 36? Bueno, pues fue un sistema que llegó a tener 300 campos de concentración y, muy importante, más de 1.000 batallones de trabajos forzados que dependían directamente de los 300 campos de concentración. Por ellos pasaron entre 700.000 y 1 millón de prisioneros. Eran en su mayor parte hombres, prácticamente os diría el 99%, porque en este caso uno de los objetivos era forzarles a realizar trabajos muy duros, y en este caso, en la mentalidad machista de los represores, pues los campos de concentración eran el lugar para los hombres, ¿no? ¿Y quiénes eran estos hombres? Bueno, eran prisioneros de guerra y presos políticos, porque es verdad que aunque había un porcentaje mayor de prisioneros de guerra, de republicanos que habían sido capturados en combate, había muchísimos también civiles, presos políticos, gente que no había combatido, simplemente que les habían capturado y que les habían llevado allí. ¿Por qué les llevan a los campos? A los prisioneros de guerra por ser prisioneros de guerra, pero estos presos políticos porque les consideran no demasiado peligrosos para los sublevados, es decir, aquellos que consideraban que eran sindicalistas muy activos o políticos muy destacados, como hemos visto, o los asesinaban directamente o los mandaban a las cárceles para ser juzgados y después, en la mayoría de los casos, también fusilados o que cumplieran largas penas de prisión. Pero aquellos que consideraban que no eran tan peligrosos, los mandaban a los campos de concentración para que allí, digamos, sufrieran y purgaran su delito de ser leales a la democracia. Este fue el primer campo de concentración. Esa imagen que veis ahí un poco borrosa fue el campo de concentración de Zelouan, en el Protectorado de Marruecos, y ya se abrió el 18 de julio del 36, es decir, el mismo día, un día antes, había empezado realmente el golpe de Estado el 17. Bueno, pues 24 horas después ya se abre el primer campo de concentración, una prueba
de que, como os decía al principio, todo estaba muy premeditado. El periodo concentracionario se extiende desde el 36 al 47. Hablamos de 8 años después de acabar la guerra, del triunfo franquista, desde el 36 al 47. Hay varias fases, no me voy a enrollar en ellas, pero porque os quede una idea, hubo un año inicial desde el golpe de Estado en el que hay mucho caos e improvisación, cada general hace un poco lo que quiere, abre campos donde le apetece, donde considera necesario, y utiliza a los prisioneros pues para lo que también se le ocurre en aquel momento. Eso duró un año. En julio de 1937 todo cambia, porque Franco ya es consciente de que la guerra va para largo y que tiene a un montón de prisioneros en esos campos de concentración infrautilizados. Los quiere utilizar como mano de obra esclava y para eso crea la inspección de campos de concentración. Tenéis el sellito ahí abajo de la pantalla, el sello oficial de lo que era esta institución, que estaba destinada a centralizar todos los campos de concentración y sacarles el máximo rédito posible a los prisioneros. Por lo cual, ahí hay un cambio fundamental en el verano del 37, en el que ya se empiezan a organizar decenas de batallones de trabajos forzados, llamados batallones de trabajadores, que se distribuyen por todo el territorio que tenían ocupado los rebeldes para hacer todo tipo de trabajos. Fortificaciones, trincheras, reconstruir pueblos, bueno, trabajo esclavo y en unas condiciones absolutamente durísimas. Todo esto con diversos vaivenes en los que no vamos a entrar, no termina hasta 1947, que es cuando se cierran los dos últimos campos de concentración oficiales. Nanclares de Oca, en Álava, y Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Después, hay que dejar claro, sigue habiendo recintos igual de duros, igual de terribles, pero ya no se llaman campos de concentración oficiales, con lo cual yo, aunque los menciono en mi investigación, he aclarado que ya no eran este tipo de recintos declarados oficialmente campos de concentración, pero eran exactamente lo mismo, en las condiciones exactamente igual de duras. Y de hecho, por dar solo un ejemplo, en la llamada colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en la isla de Fuerteventura, crearon una llamada colonia agrícola penitenciaria, que era realmente un campo de concentración, donde encerraron a centenares de prisioneros, les obligaron a hacer trabajos forzados, les sometieron a todo tipo de vejaciones, torturas. Bueno, pues ese recinto, en el que también hubo encerrados muchos hombres solo por ser homosexuales, no cerró hasta 1966. 1966, o sea, el hombre estaba a punto de llegar a la luna y nosotros estábamos, pues, como estábamos. Voy terminando ya con los objetivos, porque no he dicho con claridad qué objetivos había, por qué crea Franco estos campos de concentración, ¿no? El primero, exterminio selectivo. Es verdad que no había cámaras de gas. No se trataba de, como en Auschwitz o en otros campos nazis, de exterminar a todos los prisioneros, pero hubo un exterminio selectivo. Asesinaron en los campos a aquellos prisioneros que se les habían colado, por decirlo de alguna manera. Es decir, que eran efectivamente activistas muy destacados de organizaciones republicanas y que, como decía antes, los deberían haber mandado a la cárcel o haberlos matado. Bueno, pues algunos de ellos, como había tantísimos prisioneros, acaban en los campos. Cuando les identifican allí, en muchos casos los asesinan directamente en el propio campo o en los alrededores. Y hubo un exterminio aleatorio también de prisioneros, porque murieron cientos y cientos de hambre, de enfermedades, de malos tratos, etc. O sea, objetivo 1, exterminio. El segundo, quizás fuera el más importante, investigación. Ellos lo llamaban oficialmente clasificación. Cada prisionero, para conocer sus antecedentes políticos, su ideología, qué habían hecho durante el periodo republicano, pedían información a los pueblos, de los que eran naturales esos prisioneros, y de la información que les llegara, bueno, pues a partir de ahí los clasificaban en 3 grupos. Los que eran considerados muy vinculados a la democracia republicana y muy activos, junto con los oficiales del ejército, solo por el hecho de ser oficiales, los sacaban de los campos y los mandaban a la cárcel para ser juzgados, fusilados o que cumplieran largas penas de prisión. Y los que, en cambio, de la información que llegaba, parecía que eran realmente gente de familias católicas, afines a aquella nueva España que estaban construyendo los fascistas, les consideraban afectos y los ponían en libertad. Y aquellos un poco intermedios, ¿no?, que, como os decía al principio, eran republicanos pero no eran considerados demasiado peligrosos, los consideraban, desafectos,
y los mantenían en los campos de concentración para cumplir con ellos el resto de objetivos. Fundamentalmente, explotarles laboralmente, ya os lo he dicho antes, especialmente a través de los batallones de trabajos forzados, llamados batallones de trabajadores, y también, eso sí, castigo y confinamiento, es decir, que estos hombres y algunas mujeres sufrieran en el campo de concentración. Era un objetivo en sí de estos propios recintos para que pagaran por no haberse sumado a la sublevación fascista. Y había un último objetivo que a mí me parece, de todos los que he investigado, casi el que, no os digo el que más escalofrío me daba, pero no sé, el que me daba más yuyu, ¿no? Que era la reeducación. En todos los documentos franquistas aparece como objetivo reeducar a los prisioneros. Intentaban lavarles el cerebro para, después de haberles vencido en el campo de batalla, también vencerles en el terreno ideológico, y para ello les sometían a charlas patrióticas, les obligaban a ir a misa, les obligaban a hacer saludo fascista, cantar el Cara al Sol, es decir, absolutamente toda la parafernalia fascista. Fijaros que ese papel que veis ahí, no sé si se puede ver con claridad, este era un cuadernito que les distribuyeron a los prisioneros del campo de concentración de León, que estaba ubicado en el que hoy es un hotel de lujo, del Estado, por cierto, parador de turismo. Ellos conocen muy bien toda la polémica y toda la pelea que llevan con ellos para intentar que se signifique y que se identifique claramente ese lugar como lo que fue uno de los peores campos de concentración y los más letales del franquismo. Pues bien, les dieron a los prisioneros este cuadernito que era de propaganda. En él pues le hablaban, yo qué sé, de lo malo que era el marxismo, de lo bueno que era la falange, y les explicaban lo que eran los campos de concentración y les decían con claridad que lo que aspiraban ellos como guardianes era a que salieran de ellos espiritual y patrióticamente cambiados, conociendo lo que era el bien y la verdad, su bien y la verdad. Es decir, esa reeducación era una pieza fundamental en lo que era la estrategia de los campos de concentración, y de hecho por eso, cuando a veces conseguían que algún prisionero, por intentar mejorar sus condiciones de vida, se convertía al catolicismo, comulgaba, etc., les hacían fotografías, mandaban informes al propio Franco diciendo: en nuestro campo de concentración hemos conseguido que 10 prisioneros se bautizaran, porque lo consideraban el mayor de los éxitos, haberles doblegado ideológicamente, aunque en muchos casos era pura ficción, y solo era una forma con la que los prisioneros intentaban salvar la vida. Termino ya así con, bueno, no os voy a dar obviamente los 300 campos que hubo en España, pero sí os quería mencionar los que hubo en Madrid, los que tenéis más cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la gente no es consciente en general en España de que muy cerca de su casa había un campo de concentración, probablemente donde acuden a un concierto o donde han ido a estudiar sus hijos. Fue el campo de concentración. De hecho, fijaros, en Madrid hubo el 16, en lo que es la comunidad autónoma, en Aranjuez, en el convento de San Pascual, en la zona de campamento donde estaban los cuarteles, que hay todavía varios y muchos están abandonados, en esa zona de campamento Carabanchel había otro muy importante. La plaza de toros de Vistalegre era un campo de concentración, donde hoy está el estadio Santiago Bernabéu. Antes había otro campo que se llamaba el estadio del Viejo Chamartín, donde jugaba el Real Madrid. En la época de la República se llamaba solo el Madrid. También por campo de concentración, el estadio Metropolitano, donde estuvo el Vicente Calderón, donde jugaba el Atlético de Madrid, se llamaba Atlético de Aviación en aquella época, el campo del Rayo Vallecano, en aquella época otro estadio que se llamaba Puente de Vallecas, la plaza de toros de las Ventas, otro que había en Guadarrama, otro en el Pardo, otro en Leganés, uno que había en la zona de Perales, Chinchón y Tielme, otro en Pinto, y luego ya por terminar, Retamares, Rivas del Jarama, Alcalá de Henares, ubicado en el edificio del manicomio, y un instituto en pleno centro de Madrid, el Instituto Miguel de Unamuno, que sigue existiendo, siguen yendo los chavales a estudiar allí. No hay ni una placa, como ocurre en el resto de campos, que recuerde lo que allí ocurrió, pero fue uno de los campos de concentración también más terribles. Termino ahora sí, de verdad, os lo juro, pero no quería dejar de hablar de las mujeres en los campos de concentración, porque es verdad, como decía antes, fueron muy pocas. El lugar de represión de la mujer franquista, de la mujer republicana, perdón, fueron las cárceles. Allí es donde les robaron los bebés, las torturaron, las humillaron, las violaron. Esas cárceles tenían todo tipo de denominaciones, no solo cárceles pura ciudad, sino a veces eran instituciones religiosas controladas y vigiladas por monjas
donde las tenían cautivas y sometidas a todo tipo de torturas, ¿no? Pero aún así, yo sí he conseguido identificar y documentar la presencia de mujeres al menos en 6 campos de concentración franquistas, grupos pequeños, estuvieron poco tiempo, salvo en un caso que para mí es el símbolo, digamos, de la represión de la mujer en los campos de concentración franquistas. Fue un campo de concentración que estaba en Asturias, que llamaba Arnao, está en la playa de Arnao, lo que hoy es muy cerquita del municipio de Castropol. Bueno, ese fue un campo de concentración normal durante toda la guerra y, sin embargo, cuando terminó, lo reconvirtieron en un campo de concentración para perseguir a la guerrilla antifranquista, al maquis, a esos guerrilleros que luchaban ya desde los montes de Asturias, de León y de otros lugares de España y que siguieron luchando durante muchísimos años a lo largo de la dictadura. Pero ¿qué ocurría? Que este campo de concentración realmente no empezó a llenarse de guerrilleros. Cuando a un guerrillero lo capturaban o lo asesinaban directamente en sitio o lo llevaban a la cárcel para torturarlo, machacarlo, juzgarlo y fusilarlo. Entonces, ¿quiénes acababan en este campo de concentración de Arnao en Asturias? Pues ese listadito que tenéis ahí, que es solo un extracto, nos da la prueba, y es un documento, obviamente, del ejército franquista. Os leo los nombres que aparecen, o algunos de ellos. Amalia Alba, Consuelo Alonso, Felicidad Alonso, Bárbara Alonso, María Alonso, Benjamina Alonso, nota que además son de la misma familia, obviamente, ¿no? Cayetano Álvarez, este era un hombre, luego Herminia, Celestina, Delfina, Hortensia, Elvira, Palmira, etcétera, etcétera. Y aparece el motivo. O sea, los propios militares franquistas apuntaban la razón por la que le habían encerrado a esta gente en este campo de concentración. En el primer caso pone ayuda y suministra a los suyos. Bueno, se supone que era alguien que colaboraba con la guerrilla, pero luego ya empieza la verdad. Familiar de huidos. Iden, luego ponen algún otro motivo, desafecto y propagandista, por ejemplo, pero otra vez, familiar de huidos, iden. Es decir, las encerraban en los campos de concentración simplemente por ser madres, por ser hermanas, por ser esposas de guerrilleros republicanos, y en muchos casos ni siquiera eso, simplemente porque sus maridos o sus padres, sus hijos, habían estado en el ejército republicano, se encontraban en paradero desconocido, podían haber huido a Francia o haber muerto en combate, pero había una sospecha de que estaban en la guerrilla, pues ellas acababan en los campos de concentración. Esa fue, digamos, el símbolo de la represión de la mujer republicana en los campos de concentración, que, como decía, no cerraron hasta 1947, y que los que consiguieron sobrevivir, que fueron una inmensa mayoría, como os he dicho, no hubo un exterminio masivo, pero sí, todos los que salieron, bueno, con todo tipo de secuelas y traumas de su paso por los campos de concentración, nunca obtuvieron la verdadera libertad, porque se encontraron con que tenían que acudir al cuartel de la Guardia Civil cada 15 días, estaban señalados en los pueblos en los que vivían, no podían acceder a un puesto de trabajo, porque esos puestos de trabajo estaban reservados para quienes habían luchado con el ejército sublevado, de tal manera que yo creo, por los supervivientes a los que entrevisté y aquellos también a los que conocí directamente a través de sus memorias o de sus familias, de alguna manera estos hombres y estas mujeres nunca acabaron de estar en plena libertad, porque siempre estuvieron en una especie de libertad vigilada dentro de ese enorme, gigante, infinito campo de concentración que en definitiva fue España durante todos aquellos 40 años de dictadura y algunos más de los primeros años del siguiente periodo de progresión. Así que hasta aquí un poco la explicación, y ahora si tenéis, no sé si toca ahora que podéis hacer alguna pregunta o más tarde, eso ya lo dejo en manos de los organizadores. Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Parece que no. Muy bien. Muchas gracias por la charla. No, nada. Y yo personalmente Muchas gracias a vosotros, un placer. Que vaya muy bien el resto de la jornada. muchas gracias. Yo me llamo Emilio Silva, yo soy nieto de un desaparecido. Voy a hablar de otra parte de la represión de la que habla Carlos Hernández, pero sobre todo
de cómo se ha gestionado este pasado desde la muerte de Franco hasta hoy, ¿no? Y de lo que está pasando ahora con él. Yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Este término que hay aquí, que molestó mucho a profesores universitarios, ¿no? Porque les parecía que juntar la memoria y la historia era como una contradicción. Para nosotros es muy fácil de explicar. Yo he metido en Google esta expresión y el algoritmo de Google ha elegido unas imágenes. Prácticamente todas son de exhumaciones de cosas comunes, que es lo que nosotros hacemos. Las ha elegido geográficamente. Esto es Villadangos en León, esto es Guadalajara, esto es A Coruña, esto es Milagros en Burgos, esto es Ciudad Real, Manzanares en Ciudad Real. Bueno, para nosotros estas dos palabras, ¿no?, que están en una ley puesta, etcétera, etcétera, trabajan juntas porque en la mayoría de estos casos, donde ocurrieron matanzas y hechos históricos, nosotros hemos podido llegar ahí por la memoria de alguien. Alguien que nos ha dicho por aquí. Como decía Carlos, cuando acaba la dictadura en España se queman durante 3 años millones de documentos. Los franquistas dicen que le hacen un favor a los expresos políticos y es que les van a borrar los antecedentes, pero lo que están haciendo es borrar pruebas de sus crímenes. Entonces, en muchos casos, muchas de las cosas de las que ha hablado Carlos, o nosotros, cosas que investigamos, esa documentación se quemó durante 3 años. Hay que tener en cuenta, por poner un ejemplo, que no solo quemaban una documentación de un asesinato extrajudicial. Naturgy, que es una de las grandes empresas de este país, nació a punta de pistola con el asesinato de un diputado republicano que se llamaba José Miñones. Era un abogado coruñés, había sido diputado de la República, era el dueño de la mayor empresa de energía eléctrica de Galicia, que se llama Electro Coruñesas. A este hombre lo asesinan en 1936. Un amigo de Franco, se llama Barrié de la Mata, coge su empresa, la convierte en Unión Fenosa y hoy es la gran compañía energética de este país, cuyo origen es un asesinato, ¿no? En otras partes eso hubiera tenido consecuencias penales y económicas, aquí no tiene ningún. Voy a poner esta imagen simplemente para explicar el golpe de Estado, porque estos son 2 portadas de un periódico que está en internet, La Voz. Era un periódico cordobés, conservador, republicano. Esta es la portada de la primera vez que el periódico lo coge la Falange. Esto es un pueblo que se llama Fernandnuño, en Córdoba, donde se ve un grupo de civiles levantando los brazos y un grupo de militares que los están encañonando. El titular dice: las valerosas fuerzas que luchan por España limpian de marxistas los pueblos. Bueno, pues ya están explicando a qué viene el golpe. Y este otro es del 17 de febrero de 1937, justo un año después de que ganemos las elecciones del Frente Popular. Y aquí dice el titular, que es brutal: la quema de la urna electoral celebrada ayer en Córdoba. O sea, están todas las autoridades civiles y militares quemando urnas. Bueno, pues, así explica la Falange su golpe de Estado. No hay que darle más versiones de que Franco fue el inventor de la Guerra Fría, ni todos esos argumentos que se han utilizado a la transición, que es lo que me interesa. El otro día puse esta imagen en un teatro, había así bastante gente joven, y puse esto de la transición como puerta giratoria, y se impresionaron un poco cuando vieron al cantante Rafael decir que algún día habrá que hacer justicia con Franco. Y no se refería a justicia penal, ¿no? Rafael es un gran ejemplo de cómo se ha blanqueado política, económica, académica, culturalmente a muchísima gente. Franco celebraba el golpe de Estado del 18 de julio en la Granja. Y Rafael era un asiduo cantante que iba allí a celebrarlo con él. En esta fotografía está paseando con la viuda de Franco, a la que paseó durante muchos años. En otro tipo de democracias, Rafael estaría en el lugar que le corresponde, ¿no? En esta, pues podemos ver que en Navidades la tele pública le hace especiales todos los años, le ayuda a vender discos, entradas de conciertos, y como pasa con él, pues pasa con muchísima gente que formó parte de esas élites y que han seguido siendo quienes han tenido el poder en la democracia. Esto es sobre la quema de documentos de la que hablaba antes. Este era el director del Archivo Histórico Nacional Español, que era un franquista puro, pero este hombre se enfrentó a Rodolfo Martín Villa, que fue el ministro de Suárez que
inició durante 3 años esa quema de documentos y hasta los propios archiveros franquistas se habían opuesto. Y esto es un anuncio de un periódico, el Cinemetraje Riera, al gran laboratorio de cine que había en España en los años 30 y 40. En agosto de 1945, 3 meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le está reclamando a Franco 104 nazis oficiales que están refugiados en España. Y en este anuncio se dice que han ardido todas las imágenes del nodo. Y que lo que le dice a sus clientes de ese laboratorio es que los demás no se preocupen porque solo ha ardido lo que tenía que arder. Aquí, por ejemplo, pues hubo una vida nazi que resaltar, que me he pasado una foto que es esta fotografía. Aquí está Heinrich Himmler, el número 3 del nazismo, jefe de la policía nazi, en el Museo Arqueológico de Madrid, mirando de frente a la Dama de Elche. Él hizo un viaje por España en octubre del año 40 buscando elementos artísticos y culturales de antes de la romanización, ¿no? Por esa teoría de que ellos buscaban esa especie de raza europea originaria. Y esta es la película Raza, que el guión lo hizo Franco. Bueno, pues en España nunca se ha emitido la versión original. Porque al acabar la Segunda Guerra Mundial, Franco recogió todas las copias, les cortó 6 minutos, eliminando todo lo que era explícitamente fascista, y todo ese lenguaje lo convirtió en anticomunista. Apareció, porque él hacía muy bien los deberes, una copia en Alemania en los años 90, que nunca se ha emitido aquí, donde están esos 6 minutos. Pero bueno, que llega la transición, ellos queman todo lo que queman, y por si las moscas, con ayuda de la izquierda parlamentaria, aprueban una ley de amnistía por si hay algún cabo suelto, ¿no? Mucha gente, cuando pensamos en la ley de amnistía, pensamos igual en policías torturadores, pero hay un señor que ahora está viviendo en Abu Dhabi, que ahora está denunciando gente desde allí, que en 2 ocasiones, por baja por enfermedad de Franco, fue dictador en España, sin que nadie le votara. Entonces, cuando pensamos en la amnistía, tenemos que pensar que va de arriba abajo, no es simplemente Billy el Niño, que era un torturador de la Puerta del Sol, y no es este señor, Juan Carlos de Borbón, que fue jefe de Estado en 2 ocasiones. En la primera renovó los acuerdos entre España y Estados Unidos, y en la segunda le dejó a Hassan II quedarse con el Sáhara. O sea, no hizo 2 cosas anecdóticas. Nosotros, bueno, estas son fotografías de los años 70, cuando fue Franco. Ahora me voy a estar aquí. No responde. Si lo puedes dar. Bueno, o sea, yo soy de una asociación que busca desaparecidos. En España hay más de 100.000 desaparecidos. Civiles, gente que no estaba en un frente de guerra ni en una trinchera disparando. Cuando acaba la dictadura, en un momento político muy complicado, ellos sin técnicas arqueológicas ni forenses como hacemos hoy van a buscar. Pero entonces viene el golpe de Estado del 81, que fue evidentemente la preparación de un enorme esfuerzo para generar orden en la política de este país y ponerle límites. Porque esas familias que se atrevían a buscar a sus desaparecidos estaban creando para juzgarlos. Dejan de hacer esto y sueltan la herramienta entre comillas. Y hay una 400. Se encarcelaron. Gente analfabeta, pero que eran y en el 79 compraron el tesoro y quedaron en un cementerio. Hay una novela que se llama La Saca, escrita por un hombre que fue capitán del Real Madrid, Patricio, que estuvo 3 años en los pies. Y años después fue por recordar a toda la gente que acabó en esa fosa que él había conocido personalmente, donde había de todo tipo de niños. Bueno, llega el 23F, que fue todo un truco, ¿no? Para dar un susto y paralizar. ¿Esto tiene sonido? Pero no me reconoce el vídeo. Bueno, es un vídeo donde salen 3 agentes del Centro Nacional de Inteligencia dando la cara y
y explicando cómo orquestó Juan Carlos de Borbón el golpe. Ha denunciado a Revilla, ha denunciado a una exnovia, pero no ha denunciado a estos agentes del Servicio de Inteligencia Español que cuentan perfectamente en un documental que se llama Salvar al Rey cómo orquestaron todo esto para dar un gran susto y para convertir una gran traición a la democracia en legitimar para un rey al que no quería prácticamente nadie. El documental se puede ver en internet, pero es muy interesante ver cómo estos tres agentes explican perfectamente cómo dieron el golpe. Sí, igual lo tengo. De eso, bueno, muchas veces de la autoridad, esta es la primera vez que el Servicio de Inteligencia Español da la cara en un ajuste de cuentas. En un ajuste de cuentas cuentan que pidió que se lo hicieran todo esto y así y ese golpe es muy curioso porque no hay prácticamente literatura de que es un uso para la política, para la psicología social. Este pasado sin les vamos a dejar en paz. Ese fue uno de los grandes éxitos y seguramente uno de los objetivos del golpe. Yo estudiaba primero de BUP cuando fue el golpe, entonces teníamos clase por la tarde, después a las 16:25 de la tarde. Se habló mucho después de que como la policía no había apagado una cámara que había en el Congreso, pero es que ese golpe era para ser visto precisamente. Era para que la gente que estaba pensando en la posibilidad de que la democracia nos llevara hacia otro sitio, dejara de pensar en eso. Dejara de creer que hay otra posibilidad, y por eso digo que generaba orden, y vamos a ir todos por aquí. Es un golpe muy parecido al que hubo en la Unión Soviética en 1991. Allí nació Yeltsin como líder, aquí Juan Carlos, y es como dibujado en una pizarra por la inteligencia internacional, voy a decir, entre comillas. Bueno, lo que pasa después es que tienen que pasar muchos años para que en el año 2000 empecemos otra vez a buscar a los desaparecidos. Y no solo los empezamos a buscar, sino que empezamos a ir a los juzgados a denunciar sus crímenes. Y allí se cayó otro mito de la transición. A nosotros la izquierda parlamentaria nos había contado que la ley de amnistía era una ley para los opositores a la dictadura. La ley de amnistía de 1977 solo sacó a 89 personas de las cárceles. Eran miembros de bandas armadas que no tenían delitos de sangre. Todo el resto de presos políticos ya estaban en su casa. Lo que hacía la ley, y eso es cuando la pusimos en prueba a partir del año 2000, era blindar a los franquistas. Es su artículo 2, que dice claramente que quedan incluidos en esta ley cualquier violación contra los derechos de las personas. Y lo dice en genérico porque habla de cualquier derecho. La vida, la integridad física, la psicológica, la propiedad. Ellos tenían garantizado, y lo han tenido, en esta es una gráfica del Congreso de lo que se ha debatido en la dictadura y de muchos años. Este era un tema tabú, ni para la derecha ni para la izquierda parlamentaria. Ellos llegaron a un acuerdo en la transición y esto no se hablaba. Incluso esta portada, el diario El País, es una portada del año 2000. El diario El País hace un suplemento especial de la muerte de Franco y lo titula Aquella remota dictadura. Estuviera hablando de Atapuerca, donde había millones de personas en el año 2000, millones que habían vivido la dictadura, ¿no? Entonces, toda esta intención política de decirnos que el franquismo había muerto en la sociedad. Y era algo del pasado, no estaba aquí.
ni sus consecuencias, ni sus élites, ni comportamientos políticos, por ejemplo, que tiene este país y que para mí son netamente antifranquistas, que son, por ejemplo, pues la falta de conflictos políticos que hay en la juventud, podría decir. Eso es una cosa que se aprende en las casas. Tenemos y no lo digo por vosotros y vosotros, pero tenemos la tasa de paro juvenil más alta de Europa. No se oye. Se oye gente que tenga un conflicto con el hecho de que va a vivir con sus padres hasta que tiene más de 30 años y no le exige a esta sociedad el derecho a tener una vida propia, ¿no? Eso, si pasara al norte de los Pirineos, generaría un montón de... Aquí hay una educación que tiene que ver con el franquismo, de evitar el conflicto. Es el conflicto que puede ser una oportunidad, pues miles y miles de familias españolas lo ven como una amenaza. Y eso viene de ahí. Pues hay un documental muy potente chileno que se llama La memoria eterna. Es la historia de un periodista que en Chile, durante la dictadura de Pinochet, se atrevió a grabar con una cámara familiares de desaparecidos, a hacer un archivo de la memoria, jugándose la vida, y en el año 2015 a él le diagnostican un Alzheimer. Entonces el documental va contando su historia cuando se jugó la vida para crear ese archivo y cómo su memoria se va evaporando. Hay un momento en que ya no reconoce a nadie de su familia. Su mujer es la última persona a la que ha reconocido. Poco después alguien le pregunta por su mejor amigo. Su mejor amigo era otro periodista que se llama José Manuel Parada y había desaparecido en la dictadura de Pinochet. Y él ya en su cabeza no puede decir nada de ese nombre. Pero oír ese nombre le hace llorar. Entonces, lo que la directora del documental Maite Alberdi quería explicar con esto, y es muy bueno para este caso, es que una sociedad puede ignorar su pasado, pero conserva las emociones y los comportamientos que genera esa violencia. Y es el caso de aquí. Aquí no se estudian los libros de texto, no está prácticamente en las aulas. Esto depende de un profesor majo o una profesora maja que se quiera meter eso, pero toda esa política hizo, por ejemplo, que cuando se murió el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, que fue la mano derecha de Juan Carlos durante décadas y organizador del era un alférez de Palancia en el golpe del 36, y el diario El País se pueda permitir hacer este título: los reyes y la clase política despiden a un defensor de la democracia. O sea, se pueda mentir de esta manera sobre una sociedad que no sabe quién era ese señor, ni lo que significa dónde estuvo metido. Entonces, cuando uno construye esa ignorancia, puede sembrar en ella la narrativa que le dé la gana. Pues es como una transición ejemplar que la deberíamos exportar a todo el mundo. Brasil y otros países fueron presionados para utilizar el modelo español de transición que está basado en la mundial. ¿Y eso qué ha hecho, por ejemplo? En España se celebra un acto oficial por las víctimas del terrorismo, que es el 27 de junio en el Senado, un acto por las víctimas del Holocausto, donde no aparecen prácticamente los 10.000 republicanos españoles que fueron deportados a los campos nazis, y aparecen las comunidades judías españolas que son hiperconservadoras. Eso se hace en el Congreso, eso se hace en el Senado, y ahora este gobierno hace un acto a las víctimas del franquismo que se hace en un auditorio de música, ¿no? Y si uno lee políticamente el tratamiento que desde el Estado se da a distintas situaciones o distintas violencias del pasado, pues lo que están explicando que 50 años después de muerto Franco todavía no hay un hueco en las instituciones del Estado para quienes lucharon contra él y para quienes lucharon contra nuestras élites, porque nosotros en la asociación hemos hecho un estudio desde el año 77 hasta el año 2011. Hemos estudiado el árbol genealógico de todos los ministros y ministras de ese periodo. Hubo 3 partidos gobernando España, la UCD, PSOE y PP. Si quitamos las siglas de 2 partidos, el 90% de los miembros de todos esos gobiernos son hijos de franquistas. Y ese es el problema que hay detrás de esto. No tiene que ver con el sistema de partidos, tiene que ver con la estructura social. Está antes. Por eso en Madrid sigue existiendo un arco de la victoria que celebra la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini,
que debería ser inamitado y debería ser un insulto para cualquier persona demócrata, por él pasan todos los ministros, ministras y presidentes del gobierno desde 1977 hasta hoy. Es un arco que estuvo puesto 16 años en dictadura y ya lleva 50 en democracia, y a nadie le causa un conflicto. Entonces, ¿a qué cultura política que valore la democracia no le puede causar un conflicto? Pues es una cultura política que responde a las necesidades de las élites franquistas y que ha sido mayoritaria en España, que es: yo puedo ser franquista y demócrata. Ese es el gran invento de la transigencia, ¿no? Que hace que todavía haya libros de texto donde se dice que Federico García Lorca murió cerca de su pueblo durante la Guerra de España, que Antonio Machado viajó a Francia donde se murió, o este que tenía mi hija hace muchos años, que dice: en 1974 Franco era un anciano enfermo, falta que ponga pobrecito, y sin sucesor de confianza. Y en este país hubo un referéndum para la sucesión, para elegir a su sucesor, que luego levantó el brazo curando los principios del movimiento en las cortes franquistas. Durante décadas estos libros han estado mintiendo a millones y millones de estudiantes. Y todo eso formaba parte de esa fábrica de producir ignorancia que creó el Estado español o que crearon esas élites. Nosotros hemos creado esta página que se llama Hablas con Memoria, para ayudar a profesores y profesoras a trabajar con estos materiales en los centros de enseñanza, porque una de las grandes preocupaciones que debería haber ahora en las instituciones es no ver como algo peculiar ese 30% de jóvenes, sobre todo chicos, que están apareciendo en las encuestas, que no verían mal una dictadura para solucionar los problemas de este país, y a los que se está dejando tranquilamente convertirse en un sujeto político, que es ponernos un nubarrón en el futuro y que las instituciones no hagan nada por evitarlo. Comentar. La semana pasada el diario británico Guardian sacó un reportaje sobre el machismo y el franquismo de estos jóvenes que era impresionante. Y eso va creciendo, saldrá de los institutos, se acabará convirtiendo en un sujeto político, enganchará con los sujetos políticos que ya hay en la extrema derecha y nos lo comeremos, o alguien se lo comerá. Nosotros también hacemos visitas al Madrid de la guerra. No, Madrid es una ciudad bombardeada durante 2 años. Esto es la Puerta del Sol. Esto es el 30 de octubre de 1936. La aviación alemana va a preparar el primer intento de tomar la ciudad de las fuerzas franquistas, que es a partir del 6 de noviembre de este año. Y lo primero que hace es un gran bombardeo sobre Madrid. Esto es Antón Martín, el metro Antón Martín, la calle Atocha. Aquí hay una farmacia que sigue existiendo, la farmacia Company. Aquí había una farmacia que es la farmacia en Globo. Esto cuando sale. Nada de esto está señalizado en Madrid. Nada. En Madrid puedes vivir, tú no te has enterado de lo que ha pasado. Tú vas a ver el Guernica, y el edificio donde está el Guernica era el mayor hospital de la guerra en Madrid. Hubo 32.000 personas que fueron ingresadas, heridas y mutiladas por las mismas bombas de los Junkers alemanes que cayeron en Guernica fundamentalmente. Nadie, cuando estás viendo el cuadro, te dice que donde tienes tus pies había heridos por esas mismas. O sea, es una gran máquina, un algoritmo para ocultar. Por ejemplo, esta escultura, me imagino que muchos la habréis visto, está en el metro Sevilla, en un edificio que hace curva con la calle Alcalá, que era de una gran aseguradora. Estas esculturas eran demostraciones de poder económico. La original era esta, era dorada, porque era una demostración de poder. La Gran Vía está llena de esculturas negras que eran doradas. Pero nadie explica en la ciudad por qué están negras. Están negras porque la gente de Madrid las pintó de negro para que un brillo en una noche clara no le dijera a un avión alemán dónde tenía que ir a dejar una bomba exactamente. Pues la ciudad no cuenta nada de sí misma. Y no lo han hecho ni sus gobiernos progresistas ni sus gobiernos de derecha. Si hoy fuéramos al Museo de la Historia de Madrid, empieza su historia en el siglo IX, fundada por musulmanes, y acaba en 1920. Nadie ha querido contar los 30, los 40, los 50. Ahí hay un consenso. Eso no se ve. Esta niña se llamaba María Santiago Robert.
Murió en este edificio, esto es la Gota de Leche, un edificio que está en la calle Espada, a 50 metros de la plaza de Tirso Molina. Este día, en esa Gota de Leche murieron más de 60 niños, que estaban esperando con un cacillo a que les llenaran de leche, eran casi todos de uno de los barrios más humildes de Madrid, de Lavapiés, subían allí, igual a tener su única comida al día, que era un vaso de leche y un trozo de pan. No existe nada que recuerde esto, este cartel que hizo la República, que dio la vuelta al mundo, porque no es exactamente este, tenía que haberlo cambiado. Lo que decía es, lo de arriba está bien, así, esto es la práctica militar de los rebeldes, pero debajo decía, si tú toleras esto, tu hijo será así, avisando a Europa de que lo que se estaba haciendo aquí era poner en marcha el reloj del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nosotros hemos puesto cientos de denuncias, los juzgados españoles nunca nos han hecho caso. Nos hemos tenido que ir a Argentina en el año 2010 a ver si aplicaban la justicia universal. España detuvo a Pinochet en Londres en el año 98. España abrió causas contra Argentina, Chile, Guatemala, Ruanda, pero jamás ha hecho nada con nadie de aquí. Y eso, en el cierto modo, es una especie de forma de neocolonialismo vergonzoso, que es decirle a esos países, limpiar vuestras dictaduras, que yo no voy a hacer nada con eso, ¿no? Pues en Argentina hay una causa abierta, muy lenta, porque además no tiene ninguna cooperación de la justicia española, independientemente de cuál haya sido el gobierno que ha puesto al fiscal general del Estado, y ha hecho algunas cosas, pero cuando España pidió cosas a la justicia argentina, para cosas de la dictadura argentina, la justicia argentina colaboró. Y eso demuestra que la justicia universal es otro mito, porque debería ser también a la inversa. Pero solo ha sido cuando ha salido de aquí hacia afuera, ¿no? Yo voy a acabar con este dibujo. Este dibujo es de un intelectual gallego, Castelao, que murió en el exilio. Bueno, antes había enumerado, ¿no? Este hombre, durante el golpe en Galicia, que no hubo guerra, no hubo trincheras, no hubo nunca los ejércitos se enfrentaron, bueno, empezó a dibujar cosas que le estaban. Aquí lo podéis ver, estos son civiles, los están echando una cosa común de las que nosotros sabemos. Y aquí se ve, en una esquina se ven lejos las cruces del cementerio, está explicando que es una fosa común de gente que no va a ser enterrada en un cementerio. Y debajo hay una leyenda que dice: no entierran cadáveres, entierran semillas. Él está hablando de una cosa muy potente, ¿no? Es como estas violaciones de derechos humanos han sido las semillas sobre las que hemos escrito los derechos humanos, ¿no? Digamos que no hemos sabido hacerlo antes. Y luego hizo este otro que para mí es brutal, bueno, que tiene que ver, aquí he puesto esta imagen de la película El maestro de las mariposas, La lengua de las mariposas, donde hay un maestro que cuenta una anécdota que para mí es la gran metáfora de lo que fue la República para mucha gente. Él le explica a su alumno cómo comen las mariposas y le dice que cuando está en casa y quiere comer azúcar a escondidas, azúcar de los años 30, que era una cosa para los domingos, ve que sus padres están lejos de la cocina, engancha el bote de azúcar, lo abre, se chupa el dedo, pone el dedo encima del azúcar y ahí le detiene el maestro y dice: y cuando has puesto el dedo encima del azúcar, tu paladar ya está sintiendo la dulzura que le va a explotar cuando se lo chupe. Y él de lo que está hablando es de que la Segunda República fue para mucha gente la primera oportunidad de poner un dedo encima del azúcar de la historia, de tener derechos, de que hubiera niños y niñas que les leían los cuentos a sus hijos por las noches porque eran los que sabían leer en sus casas, ¿no? Del esfuerzo que supuso construir 12.000 escuelas y contratar más de 70.000 maestros y maestras para intentar acabar con ese analfabetismo secular, ¿no? Que era de casi el 70% en España. Era un 40% de gente que no sabía leer ni escribir y otro 30% que sabía leer, pero funcionalmente no sabía entender lo que leía. O sea, era una estructura educativa casi feudal. Y a raíz de eso, Castelao hace este dibujo que dice la última lección del maestro. Y la última lección del maestro es enseñar a estos niños que van a empezar a vivir en un país que asesinó a su maestro, que fue una de las grandes persecuciones de la dictadura franquista, es acabar con esta forma.
Y para nosotros eso engancha muy bien con lo que hacemos en las exhumaciones, nosotros en las cosas a las que siempre vamos porque hay una familia que nos lo pide, y en el caso de la asociación a la que yo pertenezco no solicitamos ningún tipo de ayuda pública porque estamos en contra de lo que ha elegido este gobierno, que es subvencionar la búsqueda de desaparecidos, que es algo gravísimo, porque es dejar ahí un poco de dinero y a ver qué familia se lo lleva antes teniendo el mismo derecho, una aberración en materia de derechos humanos. Pero cuando nosotros abrimos una fosa, bueno, en el fondo esto de la memoria es como una conversación. Bueno, hay un sociólogo, profesor de sociología de la Complutense, Jesús Ibáñez, que decía que una revolución es una gran conversación. Luego añadía en la que se extrae al ser de las garras del valor, pero esa cosa de la conversación tiene mucho que ver. En este país no se ha hablado de esto durante décadas y eso ha sido un gran regalo que le ha hecho la sociedad española a los perpetradores de todos esos hechos, ¿no? Cuando nosotros abrimos una fosa, que casi la fosa en sí misma es como una metáfora de una boca, la tierra empieza. Y los cuerpos que encontramos objetos, podemos saber científicamente hoy quiénes son, qué hicieron. Hemos encontrado desde sonajeros, con lo que representa la metáfora o simbólicamente que haya un sonajero en una fosa común, que estaba en el Parque de la Carcavilla, en Valencia, gafas, trozos de periódico con la cotización de los cereales de esos días, huesos de uva en exhumaciones que hemos hecho, gente que estaba vendimiando en grupos. Es decir, las cosas luego nos dan mucha información. Y en el fondo, utilizando esta idea, ¿no? Quienes están ahí, que han estado en las cunetas de nuestra historia, cada vez que salen a contarnos quiénes eran, nos están dando una lección, ¿no? Y todo esto ha roto con ese silencio que durante 30 años fue impermeable. El Congreso no abrió la boca para hablar de esto y como esto se empieza por hablar, se tendría que seguir por juzgar, como en Argentina, sino la justicia aquí, pero parte de nuestra labor ha sido poner un debate encima de la mesa. Porque aquí ha habido muchas fuerzas políticas trabajando para que esto pasara a la historia. Hemos quemado los documentos, hemos asustado a las víctimas que se mueran en silencio y luego ya veremos cómo se cuenta la historia. Cuando no haya nadie que nos pueda decir, hablaba Carlos Hernández de los campos de concentración. Yo visité el campo de concentración de Miranda de Ebro con un anarquista vizcaíno, Félix Padín, que contaba cómo se sacaban la mierda del culo con un palo por las condiciones de estreñimiento crónico que tenían para que no le reventaran las tripas, o cómo una vez un compañero suyo intentó huir del campamento, lo pillaron, lo colgaron por las muñecas del mástil de la mañana congelado, el cara al sol. Todo eso, como decía ese documental de que tú heredas las emociones, todo eso forma parte de esta sociedad. Aunque no lo conozcamos, aunque nos lo escondan, hay gente que todavía sigue reaccionando, obedeciendo a esas órdenes políticas. Y lo que hay que hacer es desprogramarlas, ¿no? De alguna manera. Y es parte de que nosotros, dentro de lo que podemos, intentamos hacer. ¿Puedo conectarme a YouTube? Es para acabar con una canción. Con una canción que ha hecho un grupo británico en una historia de Madrid, que también explica mucho. Y hay gente que ha hecho música con esto, pero a veces no nos damos cuenta de que lo que pasó aquí tuvo una relevancia mundial impresionante. Esa foto que he puesto de Marisol, de María Santiago, esa foto apareció en los periódicos de todo el mundo, porque el mundo no conocía, y eso que España lo había hecho. En 1913 el ejército español bombardeó civiles en el norte de África. También lo hizo Gran Bretaña en la India. Y a veces se le vende al mundo que los primeros bombardeos han sido de europeos en Guernica, pero ya antes el colonialismo fue esas burradas, pero no existían fotografías como esa que he puesto de María Santiago, de que la gente fuera con las armas a matar a los niños a las puertas de casa. Y esa fotografía dio la vuelta a este plano. Hoy voy a acabar con una canción que está dedicada a ella,
Es como yo acabo mis visitas, suelo hacer visitas en Madrid de la Guerra y acabo en el edificio donde los asesinaron. Antonio Lobato. Perdón por la publicidad. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Yo acabo poniendo esta canción. Coche.es consigues la mejor oferta. Una canción del año 2005 y de gente que hereda en el relato de las brigadas internacionales, hereda esta historia de la gota de leche. En ese edificio de la gota de leche, donde murieron esos 60 y pico niños, el conserje era el padre de la poeta Gloria Fuertes y ella vivía a 20 metros. Eso le marcó la vida porque fue una matanza de 60 chavales que estaban allí esperando algo de comer. Y esta canción es del año 2004 así y está dedicada a ellos. Este grupo se llama Manic Street Preachers. Bullets fire up today. You forgot it all again. Y eso también a medida de que aquí la transición convirtió la cultura antifascista en algo marginal y en otros países es algo que no está en un rincón. Es incompatible que un fascista se reconcilie con un antifascista, que es lo que nos han vendido a nosotros en España. El estribillo de la canción está sacada de ese cartel que he puesto. Que es un grito que podemos oír en Gaza ahora mismo o en cualquier sitio del mundo. Bueno, el vídeo es lo de menos porque no sabe. Es esa hazaña que le están sacando prensa de la República. I've watched loud ramblers, but not with real intent. And if you tolerate this, then your children will be next. And if you tolerate this, then your children will be next. Will be next. Will be next. Will be Y voy a contar, hace poco, por primera vez hemos fotografiado los libros del cementerio de la Almudena, donde están los muertos que hubo en Madrid con esos bombardeos. Todavía no se sabe. Nosotros hemos intentado entrar en el Archivo Regional de Madrid, que depende de la... donde están las 32.000 fichas de lo que era el hospital donde está el Reina Sofía, y no nos dejan entrar porque la Ley de Protección de Datos protege especialmente los datos sanitarios y no podemos saber cuánta gente murió en esos bombardeos. Y hace un mes nosotros fotografiamos por primera vez esos libros del cementerio. Y me pasó una cosa alucinante, que no sé si lo tengo. De repente vimos una página, no sé si habréis visto la película, La lista de Schindler. Solo hay algo que sale en color en esa película. Pues esta es la página de las personas que fueron enterradas en Madrid el 1 de noviembre de 1936. Y si se puede ver, hay un hombre en rojo que es María Santiago Robles. Ese que cuando lo vimos fue flipante. No entendemos por qué es tan rojo, pero es esa niña cuya cara apareció en periódicos de todo el planeta y fue un gran lema contra el fascismo, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias. Voy a dar un poco de continuidad. Bueno, yo soy Yago, soy de la Fundación Republicana de Móstoles. Y nosotros queríamos dar empezar un poquito en un contexto histórico más centrado aquí en Móstoles. En el año 1936 era pues, un pequeño y típico pueblo castellano de apenas unos 1.700 habitantes, especialmente dedicado a la agricultura.
el 96% del término municipal eran tierras de cultivo y los 86, los 89 estaban dedicadas al cultivo de tierras. Eran unas tierras que eran propiedad de una pequeña minoría de terratenientes, mientras que la mayor parte de la población eran amas de casa y jornaleros que trabajaban para los propietarios de la tierra. La tasa de analfabetismo en 1936 era del 42%. No hay que pensar que por ello Móstoles era un foco de agitación revolucionaria, ni mucho menos. Todas las elecciones que se celebraron entre 1931 y 1936 ganaron las candidaturas monárquicas y conservadoras. Si bien no sabemos si como expresión real de la opinión general, como resultado del tradicional pulserazo que ocurría en los pueblos. Antes de la guerra hubo dos conflictos sociales de alguna importancia. El primero fue el pleito que se produjo cuando la cooperativa agraria, formada por jornaleros del municipio, la Sociedad de Obreros de la Tierra, la Montoleña, se hizo con el alquiler de los terrenos municipales del Soto, a pesar de los intentos de un cacique local por explotarla con los trabajadores. Después de muchas tensiones y amenazas, la cooperativa se puso en marcha en el año 32, dando empleo a 150 vecinos y vecinos. El otro conflicto se produjo alrededor de la huelga general revolucionaria del 34, que en Móstoles se saldó con algunos detenidos y la clausura de la sede de PSOE. Vamos a entrar aquí. Con la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de febrero del 36, el gobierno municipal conservador fue sustituido por otro formado por socialistas y republicanos de izquierda. Después de ya la guerra civil, el golpe de estado fascista de julio de 1936, los jornaleros declararon una huelga general de una semana y el ayuntamiento ordenó desarmar a los guardias civiles de Móstoles y reunir las armas que pudieran tener los vecinos para organizar una milicia a las órdenes de la ley. Durante los primeros momentos de confusión se produjeron asesinatos incontrolados por parte de los vecinos que serían utilizados posteriormente como argumento para la represión fascista. En los primeros días de julio constan las muertes de los hermanos Castillos y aparece en Móstoles el cuerpo del cura de Villaviciosa sin que se sepa quién lo ha matado. También se producen robos y destrozos en la iglesia y en la ermita, que también servirán de excusa para la represión posterior. Aunque la iglesia quedó abandonada desde el inicio de la guerra hasta mediados del año 39, siendo usada como cuadra, o almacén o cuartel por las tropas fascistas durante los 3 años de Entre septiembre y noviembre del 36 fueron asesinadas 24 mostoleños, sospechosos de simpatizar con los fascistas, destacando el caso de una mujer de familia terrateniente asesinada el 18 de octubre, posiblemente como venganza por los primeros bombardeos franquistas contra que se producen los días 1 y 2 de octubre, bombas incendiarias, un enorme desastre. Entre ellos, el incendio del archivo municipal, donde se guardaban documentos que se remontaban como mínimo al siglo XX. Entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre del 36, ordena evacuar completamente, quedando bajo el control del batallón de artes gráficas del Víctor Regimiento. Tras la evacuación, los soldados encontraron a 11 personas escondidas que fueron ejecutadas como posibles quintacolenistas. El 3 de noviembre del 36, las tropas fascistas ocupan Móstoles, dándose solo con algunos bombardeos republicanos los días 4 y 5 de noviembre, y ya en 1937, durante la batalla de Brunete,
sin apenas consecuencias. El 16 de noviembre se constituye el primer ayuntamiento franquista, que decide traer jornaleros desde las zonas ya ocupadas para que trabajen los campos mostoleños durante los siguientes 2 años. Una vez terminada la guerra, oficialmente, el 1 de abril de 39, se pone en marcha la maquinaria de represión franquista, bien organizada y planificada. Se cuenta que en la entrada de Móstoles, desde Alcorcón, donde está el cuartel general de la Guardia Civil, había un retén de guardias, siempre acompañado por un muchacho de pueblo. Este chico tenía la obligación de reconocer y señalar a los vecinos izquierdistas a medida que intentaban regresar a sus casas, que eran detenidos. Solo en el año 39, desde abril, constan 55 denuncias por motivos políticos, 23 de las cuales las realizó la misma persona, Ángel Loredo, un terrateniente que era el antiguo alcalde monárquico de Móstoles y terminó siendo el jefe local de la parte. La represión militar directa se saldó con 21 asesinatos confirmados en el año 39 y el año 42, aunque los mostoleños y mostoleñas recluidos en campos de concentración y obligados a participar en batallones militares de castigo llega a las 50 personas. De estas, 2 murieron en el campo de concentración nazi de Manhattan. El 9 de abril, 8 días después de dar por finalizada la guerra, se fusila a Marcelino López, de 54 años, y a Aurencia Jara, de 36, que era la esposa del alcalde republicano. Ambos fueron enterrados junto a la tapia del cementerio, pero en el lado exterior. Antes de terminar el año 39, el ayuntamiento organizó un acto de humillación pública para los miembros del último gobierno municipal republicano, detenidos en distintas partes del país, al que obligaron a todos los vecinos a asistir, bajo pena de multa. De los 13 miembros de ese gobierno municipal que fueron juzgados, que fueron condenados a muerte, la mayoría eran socialistas de la UGT y algunos republicanos de izquierda, un comunista y un anarquista. Como curiosidad, entre el año 1947 y 1948 consta el procesamiento de 5 vecinos de Móstoles que estaban organizando un grupo guerrillero comunista encabezado por Ignacio Jara, hermano de uno de los fusilados mostoleños en el año 39. Bueno, como ya se ha repetido en intervenciones anteriores, todas estas víctimas fueron oficialmente borradas de la historia. Ni siquiera con la muerte de Franco y la cuestionable transición democrática recibieron el reconocimiento que merecen. No podemos olvidar que esto es parte de la mal llamada reconciliación nacional que se quiso imponer desde los partidos de izquierda del régimen del 78. Una reconciliación que incluía el olvido para las víctimas, aplicado, para más ironía, por los mismos partidos en los que habían militado esas víctimas. En Móstoles gobernaron PSOE y PCI Izquierda Unida en coalición en solitario desde el año 79 hasta 2003, sin que ninguna de estas personas fuera mencionada oficialmente ni una sola vez. De hecho, ha sido el trabajo de grupos independientes, especial de la información, el que ha logrado algún pequeño avance en la memoria democrática mostoleña. Algunos ejemplos que voy a poner a continuación. Por ejemplo, en el año 2012 se inició el homenaje a las brigadas internacionales, que se ha estado realizando ininterrumpidamente hasta la fecha, y la denuncia del robo de la placa conmemorativa, que no fue recortada hasta años más. En el año 2013, gobernando el Partido Popular, el Ayuntamiento retiró el título honorífico de alcalde perpetuo de Móstoles, que se le había dado a Franco en 1953, después de más de 3 años de presión vecinal y política desde la Asociación de Republicanos de Móstoles y el partido local Sota. En 2014 se organizó la primera manifestación republicana en el contexto del 14 de abril y se reconoció la figura de Gerardo Muñoz, maestro republicano de la Escuela de Móstoles, asesinado por el fascismo en 1939. Y tras la inauguración casi clandestina del monolito de los abogados de Atocha, asesinados por el fascismo, ha sido nuestra agrupación quien ha retomado un homenaje a su memoria.
En el año 2017 se reconocieron oficialmente los nombres de las víctimas mostoleñas del franquismo a través de la instalación del llamado Paseo de la Memoria en el Parque Fincalián, gracias a la presión constante sobre las instituciones. Y bueno, sí que esta es la intervención que queríamos hacer. Queremos agregar también que la lucha por la memoria no ha terminado. Quienes defendemos un sistema político plena y radicalmente democrático, nos enfrentamos constantemente a dos tipos de adversarios. Por un lado, los adversarios declarados, que justifican sin ningún tipo de problema la represión, la violencia y el terrorismo de Estado, que significan el pasado y presente. Pero por otro lado, unos adversarios encubiertos, tratados de aliados, que logran distraer y paralizar cualquier esfuerzo encaminado en la buena dirección, poniendo siempre palos en las ruedas. En Móstoles los primeros son bien conocidos. El fascismo campo a sus anchas por nuestras calles, mucho más allá de la muerte del dictador, cuando bandas de neonazis actuaban impunemente contra los inmigrantes, mujeres y minorías de todo tipo, sembrando el terror. Únicamente la autoorganización vecinal, los colectivos y las bandas de barrio, dándose directamente a la amenaza, lograron ir limpiando nuestras calles de escoria fascista, hasta hacer de Móstoles un referente antifascista a nivel estatal. Un buen ejemplo es el Centro Social Ocupado y Autogestionado en el que nos encontramos. Por desgracia salieron de las calles, pero entraron en las instituciones, de donde siguen actuando con la impunidad que les garantiza el 78. Los enemigos encubiertos, sin embargo, son más difíciles de descubrir. Se han presentado habitualmente desde las instituciones como partidos amigos, que muchas veces parecían atender a las demandas populares, pero solo de forma superficial. Ya hemos visto cómo hemos logrado que los gobiernos municipales progresistas instalen monumentos memorialistas, pero de poco nada sirve si una vez colocados se abandona al vandalismo y a los ataques fascistas, como ha ocurrido en Compañeros y compañeras, la memoria histórica es un punto de partida, no de llegada. Recordar a nuestras víctimas no puede ser una excusa para abandonar la lucha y el trabajo republicano, antifascista y democrático que aún hoy, y especialmente en estos peligrosos tiempos, necesitamos como sociedad. La lucha y la esperanza de quienes nos precedieron siguen vivas en nuestro país. Se lo debemos y nos lo debemos a nosotros mismos. Muchas gracias, salud y viva la República. Y que quería aprovechar el micrófono que tengo aquí hoy para recordar que mañana hay una manifestación republicana en Madrid a la que os invito a todos y a todas a que podáis participar. Muchas gracias. No demasiado. No es la escalera que pensaba yo. Ya.